Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Humita con Tomaco, hola Matías. Me estaba haciendo un cafecito, por eso me demoré un poco. ¿Cómo le ha ido, pues, chiquillos? ¿Cómo están para la prueba? Hola Celset. ¿Cuándo es que tienen la prueba? ¿El martes o el miércoles? Me habían dicho, se me olvidó. Mi memoria es súper mala. El martes, ya. A ver qué me ha llegado. Me enviaron un ejercicio de ley de enfriamiento y un ejercicio de... un cuerpo que se lanza hacia arriba y va moviéndose. Hola, Valete. Ya, si tienen algún ejercicio, aprovechen de mandarlo, chiquillos, al toque. Háganlo al tiro. Tienen un minuto para hacerlo. Sí, podría ser. Sí, como les digo, lo que vaya saliendo, pero envíen ejercicios. Sí. Tengo buena inventiva para inventar problemas, pero no tanto. ¿Sí? Así que si tienen alguno, mándenlo. Ahora es cuando. Como les digo, ya me llegó uno de ley de enfriamiento y uno de movimiento. ¿Sí? Leyes de Newton. Vengo casi recién llegando, andaba haciendo clases, por eso también ando acelerado un poco. Envío un correo y empezamos. Pero es cortito. Al correo, ¿verdad? Sí. Al correo matemáticas y algo más, el que aparece... ¿Dónde está? Ahí. Ahí. ¿Sí? Arroba gmail.com. Oh, era mejor con la otra mano. Ya, me llegó otro de ley de enfriamiento. Tengo dos ya de ley de enfriamiento. Vamos a hacerlo en paralelo, de hecho, esos dos. Porque para que se den cuenta que los ejercicios son siempre lo mismo. Entonces, tengo dos de ley de enfriamiento y uno de con leyes de Newton. No me ha llegado nada de resolución.
¿Cómo vamos? Ya, esos dos tengo de ley de enfriamiento. Y también me enviaron uno de 3.1 y 6. A ver. Claro, exactas y verificar soluciones. Ya. Creo que con eso vamos a andar al menos un ratito. Sí, pues obvio que sí. Explicar Edo de orden 2 no es tanto. Ya miren, esos dos me llegaron de ley de enfriamiento. Aprovechemos de hacer los dos a la vez. De verdad que se puede. A pesar de que sean dos ejercicios distintos, van a darse cuenta que es lo mismo. Ya, de partida. Siempre que nosotros queremos trabajar con cuerpos que, no sé, entran a un medio y se van a enfriar o se van a calentar, tienen que ocupar la ley de enfriamiento de Newton. No queda otra. Sí, después cuando tengan EDP, que seguramente ahí van a haber otro tipo de ecuaciones que modelan transferencias de calor. Uno de reducción de orden, vale. Eso lo vemos después. Ese es de orden 2, de hecho. ¿Ya? Así que eso. Partamos viendo cuál era la ley de enfriamiento. ¿Qué es lo que decía? La ley de enfriamiento no es nada más que esa ecuación diferencial. Básicamente, ¿qué es lo que dice? Cómo varía la temperatura de un cuerpo, ¿sí? Eso es la derivada, ¿cierto? Es como varía una función. Cómo varía la temperatura en el tiempo es proporcional, por eso aparece esa constante, que es una constante de proporcionalidad, a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente, o del contexto que lo contiene, ¿sí? De una habitación, de un refri, de lo que sea. ¿Ya? Y eso hasta cierto punto tiene sentido, pues si ustedes tienen un cuerpo que está, no sé, el café, cuando recién se lo preparan, lo dejan a la intemperie, la primera parte del proceso, la disminución de temperatura es rápido, ¿cierto? Y después cuando se van acercando a la temperatura ambiente, ahí es donde demora más. Entonces, eso es lo que dice esta ecuación diferencial. ¿Cómo varía la temperatura? Es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y el medio. ¿Ya? Entonces, en este caso, en estos problemas, vamos a hacer en paralelo el 15 y el 16. Del 15, que es, lo escribí al revés, pero ya no importa. Este es el 15. ¿Qué es lo que podemos ir reconociendo en el enunciado? Dice, un cuerpo a una temperatura desconocida, ¿ya? Se coloca en una habitación en la cual hay una temperatura constante de 18 grados Celsius. Entonces, ese dato sería la temperatura ambiente. Pongámosla aquí. Temperatura ambiente es 18 en el 15. ¿Qué más? Si después de 15 minutos la temperatura del cuerpo es de 8 grados Celsius y después de 25 minutos es de 12 grados Celsius, ¿qué se nos pide? Hallar la temperatura inicial del cuerpo. Entonces marquemos. ¿Cuál es la pregunta? Nos preguntan por la temperatura inicial, o sea, nos están preguntando por la temperatura en el instante 0. ¿Sí? Ya, ¿cómo nos quedaría nuestro modelo? ¿Cómo varía la temperatura del cuerpo?
es menos K, donde K, como les comentaba, era la constante de proporcionalidad a fin de cuentas, por T menos 18. ¿Sí? ¿Qué nos dicen? Nos dan más información. Después de 15 minutos, la temperatura del cuerpo es 8 grados Celsius. ¿Eso cómo se traduce? Se traduce como una condición inicial. O más que condición inicial, como una condición. ¿Sí? Cuando el tiempo vale 15, la temperatura es 8. Ahí tenemos una condición. Que voy a marcarla con otro color. Ahí está. ¿Y después qué nos dicen? Después de 25 minutos la temperatura es de 12 grados Celsius. ¿Sí? Aquí tenemos otra condición. ¿Sí? Temperatura a los 25 es 12. ¿Ya? O sea, fíjense que el cuerpo en realidad no se está enfriando, se está calentando. Estaba más frío y se colocó en la habitación que estaba a 18 grados Celsius y el cuerpo se empieza a calentar. ¿Sí? Ya, entonces, aquí está nuestro modelo. Este es. ¿Ya? Y fíjense qué es lo que va a pasar. Lo explico, después lo vamos a hacer. Cuando nosotros resolvemos esa ecuación diferencial, que es, ojo, la pueden resolver como ecuación en variables separables o la pueden resolver como edolineal. ¿Sí? O incluso hay algunos profes que dicen, pero esa tiene esta solución, ¡pa! Y la mandan. ¿Sí? Ahí depende del profe. Pero como les digo, lo más sensato es resolverlo nomás. ¿Sí? Porque es una ecuación diferencial que es con variables separables y también es lineal. Cualquiera de los dos métodos sirve. ¿Sí? Ahora, cuando se resuelva, va a aparecer una constante, ¿cierto? La constante de integración cuando ustedes hagan la integral. Y además hay presente una constante de proporcionalidad. Entonces, por eso es que a nosotros nos dan dos condiciones. Porque con una encontramos una relación entre ambas constantes y con la otra también, pues ya armamos un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ya, y miren, vamos a hacer el modelo del 16 en paralelo para que se den cuenta que en realidad no estoy haciendo nada distinto. ¿Qué dice el 16? La temperatura del aire es de 40 grados Celsius. Si un objeto se enfría en el aire pasando de una temperatura de 120 a otra de 100 grados en 20 minutos, encontrar la temperatura del... Ya, filo, esas son las preguntas. Identifiquemos los parámetros. ¿Cuál es la temperatura del ambiente? En este caso sería 40. ¿Sí? Eso, sí, 40. ¿Cómo nos quedaría nuestra ecuación diferencial? ¿Cómo varía la temperatura en el tiempo? Va a ser proporcional al delta de temperatura, ¿cierto? Ya, ¿y qué más? Miren, pasa de una temperatura de 120 grados Celsius, o sea, inicialmente está esa temperatura. ¿Sí? ¿Y a qué temperatura pasa? Pasa a 100 grados Celsius en 20 minutos. O sea, ¿qué es lo que tendríamos? La temperatura cuando el tiempo es 20 es 100. ¿Sí? Y ahí está nuestro modelo. Entonces, ¿se dan cuenta que es lo mismo, no? Los dos ejercicios son exactamente lo mismo. Al menos en planteamiento. ¿Alguna pregunta con eso, chiquillos? Por eso lo hice en paralelo, para que se den cuenta que en realidad no estoy haciendo nada distinto en ambos.
Ya, ¿cuál es la solución de Saedo? ¿Se puede resolver o no? ¿Cómo nos quedaría la solución? Resolverla, como les digo, es muy fácil, porque esta siempre sale una Edo lineal. O también con variables separables, como lo quieran hacer. A mí me gusta, en lo personal, hacerla como lineal, pero es cuento de cada uno. ¿Sí? Resolvamos la del 15. Porque la del 16, miren, la del 16 va a ser súper fácil. Donde queda un 18, en la solución del 15 hay que reemplazarlo por un 40. ¿Sí? Ya, resolvamos, pongámosle numerito. Resolvamos la ecuación 1. Como les decía, en estos casos siempre salen ecuaciones lineales, al menos en ley de enfriamiento. ¿Cómo nos quedaría si la queremos escribir como lineal? T' más K por T igual a 18K. Lo único que hice en ese paso, ¿qué fue? Multiplicar, queda menos K por T, y lo pasé sumando al otro lado, ¿cierto? Y el otro término, menos por menos es más. Eso fue lo que hice. ¿Ya? ¿Cuál sería un factor integrante? ¿Cómo se encontraba un factor integrante de una Edo lineal? ¿Qué había que mirar? Hay que mirar una cosa. ¿Qué era? Sí, es el exponente, justamente. Cuando queremos resolver lineal, lo que tenemos que mirar es lo que acompaña a la t. Y eso es lo que vamos a integrar. Ya al hacer la integral es lo que se dice Matías. Pues e elevado a k por t. Ahí está nuestro factor integrante. ¿De qué sirve? Sirve porque cuando nosotros tomamos la Edo, la que tenemos acá, le multiplicamos el factor integrante y ahí vamos a poder hacer una factorización. Entonces multiplicamos la Edo por e elevado a k por t. ¿Ya? Al hacer eso, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar este, ahí, ¿cierto? Ahí y ahí, cuando multiplicamos. Listo, ahí está la multiplicación. Y ahora, ¿qué es lo que hacíamos? El factor integrante tenía una propiedad bien particular, que era que al multiplicar por él, lo que queda en el lado izquierdo siempre es la derivada de un producto. ¿Sí? O sea, esto que acabo de marcar, eso, uno siempre lo puede reescribir como la derivada de una multiplicación. ¿Ya? Escribámoslo así, la derivada de algo, que es una multiplicación. ¿Y qué viene a ser ese algo? Es el factor integrante. Eso siempre es así, el factor integrante por la función incógnita.
Sí, aquí estamos haciendo un repaso de cómo resolver lineales también. ¿Ya? Y de hecho, si quieren comprobarlo, uno lo puede hacer. Si desarrollan esta derivada, les tiene que dar todo eso de arriba. Y si lo piensan, sí, pues, derivada de la exponencial es lo mismo pero por k. Ahí está. Se mantiene el segundo. ¿Qué pasa cuando hacen lo opuesto? Mantienen este y derivan ese, que es el término que está ahí. ¿Ya? ¿Y qué hacemos después? ¿Cómo cancelar una derivada? Ya sabemos, pues encontrando su antiderivada. O sea, integrando. Todas las EDO lineales se resuelven de esta misma forma. Integramos respecto a t. ¿Qué es lo que queda? E elevado a k por t. T de t. Y al otro lado queda la integral de todo eso. ¿Sí? Y eso ya está casi listo, porque integrar la exponencial es directo de tabla, ¿cierto? Ya la conocemos. Cuando integramos la exponencial, vamos a dividir por el k. Pero como ya había un k, está listo. ¿Sí? Solamente se simplifican los k. Ya, pues ya está listo. ¿Cuál sería la solución de la EDO? Sería dividir por esta exponencial. Nos quedaría solamente 18 más c por e elevado a menos kt. ¿Ya? Esa es la solución de la EDO del problema 15. ¿Ya? Y miren, ¿cuál debería ser la solución del problema 16? Porque acuérdense que estamos haciendo dos problemas a la vez. ¿En qué cambia? ¿Este 18 de dónde salió? De aquí, de la temperatura ambiente. Cambió a 40. Es lo único que cambia. Entonces, ¿cuál sería la solución del 16? Lo mismo, pero reemplazando el 18 por 40. ¿Ya? ¿Y qué hacemos ahora? Ahora hay que utilizar las condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? En el 15, las voy a copiar. En el 15 eran estas dos. Y en el 16 eran esas dos. ¿Sí? Y ahora es llegar y aplicar las condiciones nomás. No queda nada más que hacer. Voy a hacer el 16 porque es más fácil. Pero el 15 se hace de la misma forma. ¿Qué dice el 16? Si evaluamos t en 0 tiene que ser 120. Hagamos eso. T evaluado en 0. Evaluamos en 0, nos queda 40 más la constante de integración que salió, ¿cierto?
¿Y esto cuánto tiene que ser? Tiene que ser 120. Eso es lo que nos dice el enunciado. La temperatura inicial era 120. Conclusiones. ¿Cuánto vale C? No es nada más que despejar. O sea, una ecuación común y corriente. El C vale 80. ¿Ya? Y después vamos a utilizar la otra condición del problema, que es esa. T evaluado en 20, ¿cuánto vale? Reemplazamos T por 20, reemplazamos T por 20, y este C lo acabamos de encontrar, era 80. Ahí está listo. Nos da 40, ¿sí? Más C, que acabamos de ver que era 80, por E elevado a menos K por T. ¿Cuánto vale el T? Vale 20. Y esto tiene que ser, de acuerdo a la condición que nos dan, tiene que ser 100. ¿Sí? Entonces, pregunta. ¿Existe alguna complejidad para despejar K aquí? Entonces, si queremos despejar el K, ¿qué tendríamos que hacer? Esto, restando, ¿cierto? Después, esto, dividiendo. Después, sacar logaritmo natural. Y al final, dividir por menos 20. Ahí va a salir el valor de K. ¿Ya? Ya, ¿cómo queda? Hagámoslo. Pasamos el 40 restando, van a ser 60. Después vamos a pasar el 80 dividiendo, va a ser... Lo escribo mejor. 60. Después, si pasamos el otro, quedaría 60 partido por 80 y eso es 3 cuartos. Después, a partir de esa igualdad, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos la función logaritmo, natural, de hecho. Menos 20k es igual al logaritmo natural de 3 cuartos. ¿Cuánto vale k? 1 partido por 20, logaritmo natural de 4 tercios. O si alguien prefiere, es que yo lo puse así porque no me gusta el menos, le podrían haber seguido poniendo el menos y ponerle 3 cuartos. Es lo mismo, ¿sí? Solo que a mí en lo personal me prefiero que quede con positivo. ¿Ya? Y con eso estamos listos. ¿Por qué? Porque la solución del problema sería ya ahora reemplazar todo nomás. O sea, es esto mismo, pero reemplazando el 6 y el K. ¿Ya? ¿Cuánto era el C? Se me olvidó. El C era 80. Así que eso, 80. Y el K, bueno, el K es más larguito, pero se puede reemplazar, ¿cierto? Nos quedaría menos 1 partido en 20, logaritmo natural de 4 tercios t. Listo. Parece un 9. Hagamos más bonito el número. ¿Sí?
Ya, pues ahí está la solución. Después lo que les pregunten es llegar y reemplazar nomás, pues. ¿Qué es lo que les preguntan en ese ejercicio, en el 16? La temperatura del cuerpo después de 50 minutos. ¿Cómo se hace eso? Tomando lo que encontraron y evaluándolo en 50. Y la B, tiempo necesario para que la temperatura sea 70. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El T vale 70 y hay que despejar el tiempo. Nada más que eso. ¿Sí? ¿Queda claro el 16 o no? El 15 vamos a darnos cuenta que es casi lo mismo. ¿Sí? ¿Y cómo sería el 15 entonces ahora? Miren, ahí está. ¿Qué habría que hacer? Piénsenlo un poco. El 15 puede que sea un poquito más complicado el sistema, pero salvo eso, es casi lo mismo. Tendríamos que evaluar en 15 igualar a 8. Después evaluar en 25 e igualar a 12, ¿cierto? Si evaluamos en 15, ¿cuánto queda? Queda 18 más c por e elevado a menos 15k. Y eso tiene que ser 8. El otro, al evaluar en 25, nos da todo eso y el resultado, de acuerdo al enunciado, tiene que ser 12. 12, no 120. 12. ¿Sí? Si se fijan aquí, claro, el sistema queda un poco más enredado que el del anterior, pero al final igual hay que empezar a jugar con él. O sea, si este 18 lo pasamos restando en ambos casos, ¿qué es lo que obtenemos? La primera nos dice eso. ¿Sí? 8 menos 18 es menos 10. Y la segunda, ¿qué es lo que dice? $12 menos 18 son menos 6. Entonces la pregunta sería, ¿cómo resolvemos ese sistema? ¿Qué habría que hacer? Esa es la única complejidad del problema 15. O 16, no me acuerdo ya cuál era. Era el 15, sí. ¿Qué harían ustedes? Piénsenlo y cuéntenme. ¿Cómo resuelven eso? ¿Cómo encuentran el C y el K? La forma de resolución se parece mucho a lo que uno hacía cuando resolvía cosas con sinusoides en álgebra 1, con seno del desfase y esas cosas. Es un truco bien parecido. ¿Qué es tomar la división? La división entre ambos. Si dividimos se van a simplificar las c, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con las exponenciales? Vamos a restar los exponentes. 15 menos menos 25 son... Menos 15 más 25 son 10. Y 10 sextos es lo mismo que 5 tercios. Ya, y ahí está listo. Sacamos el K. Después que tenemos el K, sacamos el C. ¿Ya? Entonces de aquí
el 10K vale logaritmo natural de 5 tercios. O sea, que el K sería un décimo logaritmo natural de 5 tercios. Ahí está el K. Y teniendo el K, lo reemplazamos en cualquiera para sacar el C. C por e elevado a menos 15K ahí está, es igual a menos 10. Ya queda un número igual horrible, ¿eh? Pero por algo era un ejercicio para que uno lo hiciera en ayudantía o en la casa. ¿Sí? Ahí está el C. ¿Cuál sería la temperatura entonces del cuerpo? ¿A dónde está? Es esto reemplazando lo que ya tenemos. Ahí está. ¿Cuánto valía el C? Valía todo eso. Ya, ahí está. Esa es la solución. No queda para nada bonita, pero bueno. ¿Y cuál era la pregunta? Nos preguntaban cuál era la temperatura inicial. O sea, lo único que tendríamos que hacer ahora es evaluar en cero. ¿Sí? Y nos quedaría eso. ¿Ya se entendió, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Si se dan cuenta, los dos ejercicios, el 90% era igual. ¿Qué es lo que cambiaba? Al final, cómo encontrábamos la respuesta que nos pedían nomás. ¿Sí o no? Vale, bacán, Celset. ¿Ya? Y también me interesa que lo vean, pues, o sea, que se den cuenta de que efectivamente todos estos problemas son lo mismo. Para que no sé, pues después le aparece otro y digan, ah, no, este es distinto. No, si son todos iguales. Siguen un razonamiento muy parecido. Por si acaso después el PDF yo lo voy a subir. Ya eso lo estoy subiendo. Me aburrí de dejar PDFs en el iPad. Ya, entonces, los dos de temperatura listos. Y a la par más encima. Me llegó otro de aplicación, que es un cuerpo que es el 4, que se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial. Ese lo vamos a plantear nomás, porque después la resolución es casi directa. A ver, ¿dónde está? Miren, me llegó ese. Me han llegado varios, sí, ¿eh? Pero ese voy a ir por orden.
Sí, voy a explicar de segundo orden. Después de este veo segundo orden. Lo voy a subir a Drive. Voy a poner el link en la descripción del video. ¿Les parece? A la descripción tienen acceso todos. Así que cualquiera puede ver la descripción. Ahí va a estar el link. ¿Ya? De hecho, todos los streams pasados, bueno, a los que fueron antes de la semana del 18, sí, antes del 18, en la descripción de cada una de las cargas que hice, puse los links de los PDF, por si quieren mirarlos después. Porque así, al ver el PDF, dicen, ah, me sirve esto, 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 y no están viendo el video completo. ¿Sí? Se van a las partes que les sirven nomás. Porque ejercicios hechos ya llevo caleta. No sé cómo lo voy a hacer en vacaciones cuando quiera filtrarlos, quiera organizarlos más. Bueno, pero ahí lo veré. Ya, este. Dice, un cuerpo de 25 kilos se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Ya, entonces dibujemos. A mí me gusta dibujar. Tenemos un cuerpo que lo estamos lanzando hacia arriba, ¿cierto? Con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Punto. Sea B igual V de t, la velocidad en el instante t. Obvio, porque la velocidad, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo va a ir cambiando. Depende del tiempo. Determina el tiempo de ascenso del cuerpo suponiendo que las únicas fuerzas que actúan son la de gravedad y la de fricción ejercida por el aire. ¿Sí? Con un coeficiente de resistencia aerodinámica de 5. ¿Cuál es la altura máxima a la que sube el cuerpo? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos enseñaron en física? Si tenemos un cuerpo que se le aplican fuerzas, hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí o no? ¿Qué fuerzas actúan? Actúa, ya se lanzó hacia arriba, actúa una fuerza hacia abajo, que es el peso. ¿Qué otra fuerza actúa hacia abajo? O más que hacia abajo, actúa de forma opuesta, es el roce. ¿Sí? Roce con el aire. Esas son las dos fuerzas que actúan. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Todos estos ejercicios que tengan que ver con aceleración, con velocidad, son leyes de Newton. De la segunda ley de Newton. ¿Qué es lo que sabemos? Física. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿cierto? En este caso, ¿cuántas fuerzas tenemos? Una hacia abajo, ¿sí? Y la fuerza de roce que también es hacia abajo. Ya, esa después voy a decir cómo se calcula. Y eso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Pero también sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad. O sea, esto sería así. ¿Ya? ¿Qué otra información nos dan? Nos dicen que la velocidad inicial, o sea, en el instante cero, es 20. ¿Sí? Ya. Y lo último que nos falta para que el ejercicio tenga sentido. La fuerza de roce. Siempre que les digan a ustedes algo que tiene que ver con el coeficiente de resistencia, ¿sí? Significa que la fuerza de roce es ese coeficiente por la velocidad. ¿Y eso por qué se supone así? Viene de un principio bien simple, que es, pucha, si yo voy rápido, ¿qué pasa con el aire?
la inercia que tiene es a estar quieto. Entonces me frena más. ¿Sí? Si voy lento, el aire no me frena casi nada. Entonces siempre que nosotros nos enfrentamos a fuerzas de roce que tienen que ver con resistencia de un medio, suponemos que son proporcionales a la velocidad. Mientras más rápido vamos, más nos frena. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Y ahora, esta constante es justamente la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Siempre que hagan ejercicios de este tipo, después cuando vean resorte y otras cosas, va a ser lo mismo. Cuando, cuando se opone al movimiento algo que tiene que ver con el medio, siempre es proporcional a la velocidad. ¿Sí? Mientras más rápido, más te frena. Eso es. Entonces, ¿cómo nos quedaría el ejercicio? Bueno, la M son 25, ¿cierto? Nos dicen que vale 25. La G, no nos dicen cuánto vale G, pero ya supongamos que es 10. No quiero trabajar con decimales. Menos la fuerza de roce, que era 5 veces la velocidad, es igual a la masa por la derivada de la velocidad. ¿Y cuál era la velocidad inicial? 20. ¿Ya? Y ahí está el ejercicio planteado. El resto es resolver una ecuación o lineal o en variables separables. Entonces esta EDO es, en este caso, es lineal. ¿Sí? Si nos dieran un problema, no sé, donde el roce es distinto, ahí puede que no sea lineal, pero en este caso es lineal y además en variables separables. ¿Sí? ¿Queda clara la forma de plantear este tipo de ejercicios? Como les digo, siempre que tenga que ver con movimiento sale de las leyes de Newton. ¿Y cuál es el truco? La aceleración es derivada de la velocidad. Nada más que eso. ¿Ya? La resolución de la EDO no la voy a hacer porque, como les digo, es igual que antes, una lineal. Siempre es igual, dice Celce, en todo caso en estos ejercicios. Sí, sí, siempre lo mismo. Salvo que te digan algo distinto. ¿Sí? Así como les digo, todo sale de eso. Si hay más fuerzas, claro, van a haber más términos acá. ¿Ya? Pero salvo eso, es siempre lo mismo. ¿Ya? ¿Queda claro el resto, chiquillos? Hablen. O sea, hablen, escriban. ¿Alguna pregunta con eso? Mandé uno de... Ya, las mezclas igual son más largas, ¿ah? ¿Eh? Pero ya, vamos a ver qué tal. Que igual quiero hacer de orden 2. ¿Les parece que haga una de orden 2 y después vea el de mezcla? A ver. Voy a ver qué llegó. ¿Quién mandó uno de mezcla? No me ha llegado nada. Ah, estará en spam, a ver. Justamente estaba en spam. Ya, voy a hacer después el de mezcla, sí. Porque ese, como les digo, es un poco más largo. A ver. Ya, listo. El de temperatura. Listo. El de leyes de Newton. Listo. El otro de temperatura que me llegó. Y aquí están de orden superior. El 3, 1. Ya, aquí tengo uno bueno. Vamos a hacer uno que sea construir la solución general y después uno de reducción de orden en cuanto a orden superior. Y después vamos a hacer el de mezclas. Y yo creo que ya con eso vamos a quedar bien.
Me llegó eso. Está mi cara ahí, ya, pero no importa. Después la chuta, ¿qué hice? Ahí sí. Quizá hubiese sido mejor que me hubieran mandado el PDF, ¿eh? Ahora que lo pienso. Ya, pero no importa. Sí, no, se la voy a recortar, obvio. Ya, aquí sí voy a agregar una. Después, eso. Y aquí voy a ir recortando. Ah, no, ¿qué hice? Ya, tarea para los siguientes stream. Mandarme las fotos recortadas para no estar jugando tanto. Ahí, eso. Ya, ahora sí, dice, verifique que el conjunto dado es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial. Después, encontrar la solución particular que satisface las condiciones iniciales dadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Esto de aquí, voy a hacerlo mejor con color, esto de aquí es una EDO de orden 2, voy a hacer la clasificación completa. Es una EDO de orden 2, ¿por qué? Porque hay dos derivadas, ¿cierto? No hay más. Es lineal. ¿Por qué es lineal? Todo lo que acompaña ahí sus derivadas no depende de y. Depende o es constante o depende de x. ¿Sí? ¿Qué más? Es homogénea. ¿Por qué? Porque no tiene término libre. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos un teorema. ¿Qué es qué cosa? Que la solución general de una EDO homogénea, que sea lineal, bueno, de partida es un espacio vectorial. ¿Sí? El conjunto solución es un espacio vectorial que tiene ¿qué dimensión? El mismo que el orden de la EDO. ¿Sí? O sea, tiene dimensión 2. Volvamos más para atrás. Álgebra lineal. Un espacio vectorial que tiene dimensión 2. ¿Qué es lo que significa? Significa que cualquier base de él tiene dos elementos. ¿Sí? Y al tener una base, todos los elementos del espacio los podemos escribir como combinación lineal de esa base. Ya, quizás fue mucha información, pero como les digo, es todo mezclado con álgebra lineal. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Verifique que ellas forman un conjunto fundamental de soluciones. En otras palabras, tenemos que ver dos cosas. Tenemos que ver que cada una de ellas es solución de la EDO y también tenemos que ver que ellas son linealmente independientes. Si se cumplen esas dos cosas, estamos listos. ¿Ya? Entonces, primero verifiquemos que I1 e I2 son soluciones de la EDO. ¿Ya? Y al final todo se reduce a eso. Cuando queremos resolver EDO de orden superior, se reduce a encontrar un puñado, no sé, 2, 3, 4 soluciones del problema y después escribir todo como combinación lineal. ¿Ya? Aquí nos dan las dos soluciones y hay que verificarlo nomás. ¿Cómo verificamos que algo es solución? O sea, ¿qué significa que x cuadrado sea solución de la EDO?
significa, la inserto ahí, la derivo, la inserto ahí, la vuelvo a derivar, la inserto ahí, hago toda esta cuenta y me tiene que dar lo del lado derecho. Eso significa hacer solución, ¿cierto? Y lo mismo con la otra. Esta de aquí, la insertamos ahí, derivamos, la insertamos ahí, volvemos a derivar, la insertamos ahí, hacemos toda la operación y tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces, hagámoslo. Y 1 de x era x cuadrado. Su primera derivada es 2x. Y su segunda derivada es 2. Reemplacemos todo eso. Tenemos x cuadrado. Lo que voy a hacer es esto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Reescribirlo y después reemplazarla ahí. Eso es lo que tenemos que reemplazar. Esto vale 2. Ahí está. El siguiente. Esto vale 2x. ¿Sí? O sea, nos quedaría ¿cuánto? 2x por 2x van a ser 4x al cuadrado. Y por último, el i1 que vendría a ser x cuadrado. Conclusión. Es solución porque dio 0. ¿Ya? Ahora tendríamos que hacer lo mismo con la otra. Con x al cubo. O sea, x al cubo, x a la menos 3. ¿Sí? Ya, pero ese no lo voy a hacer. Porque es lo mismo. Es ahí a la menos 3. Después va a ser menos 3x a la menos 4. Y la siguiente va a ser 12 por x a la menos 5. Toman esas 3, las reemplazan ahí, ahí y ahí, y también les va a dar 0. ¿Sí? Se los dejo como ejercicio. Entonces, para i2 hacemos lo mismo. ¿Ya? Sí, tarea nomás, y como les digo, es derivar un polinomio y reemplazar. No tiene mucha ciencia. ¿Sí? Ya, y ahora que las dos son solución, bien, tenemos dos. Pero tendremos que ver que esas dos son linealmente independientes. Entonces, ahora verificamos. Que el conjunto formado por x cuadrado y x a la menos 3 es linealmente independiente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Uno, claro, podría ir a lo que sabe de álgebra, álgebra lineal, hacer la combinación lineal igual al nulo y ver que eso es válido solo cuando las constantes son nulas. ¿Ya? Se puede. Pero en Edo hay otra forma. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? No me interesa que me digan todo, solo una idea. ¿Se acuerdan cuál era la forma o no?
Se hacía con el Wronskiano, justamente, ¿sí? El Wronskiano a nosotros nos decía si es que soluciones de una EDO eran linealmente independientes. ¿Ya? ¿Cómo se calculaba el Wronskiano? Bueno, el Wronskiano es el determinante de la matriz wronskiana, ¿cierto? Entonces, el Wronskiano no sé si es como un determinante, justamente. No sé si su profe utiliza esa notación, sí. Es lo único que le podría cambiar. ¿Sí? A mí me gusta, bueno, me gusta porque así lo vi en muchas partes. La W es el Wronskiano, mientras que la W cursiva es la matriz wronskiana. ¿Sí? Ah, ya, listo. Sí, sí, generalmente se ocupa esa porque bien estándar. O sea, wronskiano de esas dos funciones y al lado la variable, que en este caso es la variable x. ¿Sí? Y para diferenciar wronskiano con matriz wronskiana, W clásica, W cursiva. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo se calcula la matriz wronskiana? Esa igual es fácil. La primera fila se colocan exactamente las funciones. Ahí están. Y la segunda fila se escriben sus derivadas. O sea, en realidad, ustedes ubican la primera fila y después tienen que ir derivando para abajo hasta que les quede una matriz cuadrada. O sea, si aquí hubiese otra, hay que derivar una vez y hay que derivar dos veces. ¿Sí? Va a depender de cuántas funciones estén trabajando. Ya, derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de x a la menos 3. Menos 3, x a la menos 4. ¿Sí? Yep. ¿Cuánto vale ese determinante? Esto por esto, justamente, cruzado. O sea, un determinante de 2 por 2. Cruzado y se resta. Menos 3x a la menos 2. Menos 2, claro, a la, o sea, menos 2x a la menos 2, que si juntamos todo sería menos 5 partido en x cuadrado. ¿Sí? O menos 5 por x a la menos 2, como sea. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuál es la conclusión? Aquí la conclusión es bien simple. Eso, tiene que ser distinto de 0. Y en este caso, justamente es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? El wronskiano de ambas soluciones es distinto de 0, el conjunto con el que estamos trabajando es linealmente independiente. ¿Ya? Y con eso ya estamos listos. Tenemos un conjunto de dos soluciones que es linealmente independiente. En otras palabras, es un conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí? Siempre que ustedes encuentran un conjunto de n soluciones, que SLI va a ser un conjunto fundamental de soluciones. O sea, si les da 0, ¿qué es lo que pasa? Pasa de que hay que buscar otra solución nomás. ¿Sí? Si el wronskiano es 0 es porque en realidad las dos soluciones son linealmente dependientes. Y ahí tendrías que buscar otra, de alguna forma. ¿Sí?
Pero por eso todo va a depender del ejercicio y en estos casos casi nunca da cero. De hecho, nunca he visto que dé cero. Porque al final, para que sea linealmente dependiente, tendrías que tener, por ejemplo, x cuadrado y 2x cuadrado, por decir algo. O 3x cuadrado. ¿Sí? Ahí sí van a ser LD, porque una es múltiplo de la otra. Pero fíjate que en este caso, una no es múltiplo de la otra, así que no pueden ser linealmente dependientes. Tienen que ser independientes. ¿Ya? Esos son truquitos que uno va aprendiendo. Si son solamente dos elementos, para que sea linealmente dependiente, una tendría que ser múltiplo de la otra. Pero en este caso no se cumple. ¿Sí? Obviamente hay que hacer la demostración, que es lo que acabamos de hacer con el Wronskiano, pero para que uno se haga una idea antes de hacer cualquier cuenta. ¿Ya? Bueno, y ahora el problema está casi listo. Tenemos un conjunto fundamental de soluciones. Va. Ahí sí. Entonces, ¿cuál va a ser la solución general? Va a ser una combinación lineal. O sea, va a ser C1 x cuadrado más C2 x a la menos 3. Esa es la solución general de la EDO. ¿Ya? Siempre que ustedes construyen un conjunto fundamental, después la solución sale, la de la homogénea obviamente, sale directo. Es cualquier combinación lineal del conjunto fundamental. ¿Sí? Y algo más decían, ¿qué era? Decían, encontrar la solución que cumple qué cosa. Eso. Nos piden encontrar la solución que cumple eso. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tomar esta solución, evaluarla en x igual a 2. Y eso tiene que dar 1. Ahí nos va a quedar una ecuación para C1 y C2. Y para utilizar la otra condición, ¿qué habría que hacer? Derivar qué cosa? Esto, evaluar en 2 y eso tiene que ser 0. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, derivemos. Hay que derivar. Y prima vale 2c1x. ¿Sí? Porque al derivar el x cuadrado queda 2x. Y al derivar el otro queda así. Variación de parámetros. No, hoy día no voy a ver variación de parámetros, Denny. Pero lo vi el... ¿Qué día fue que lo vi? ¿Cuándo hice stream de Edo? El martes. Martes hice variación de parámetros. Y el stream está, de hecho. Si es que lo quieres ver otro rato. Si no, porque a ustedes no le entra variación de parámetros, ¿sí? No me acuerdo, parece que a ED no le entra. No estoy seguro, sí. Díganme, confírmenme. Ah, ya listo. ¿Pero lo vieron? Es que a veces... Ya eso. Ya no es que entre. Claro, lo pueden resolver así, pero no entra. Pueden hacerlo de otra forma. Ah, ya no, se ven si entra poquito en el DD. O sea, poquito entre comillas, porque entra todo lo de primer orden. Poquito de segundo orden, ahí sí. Ya. ¿Cómo nos quedaría la primera condición? Esta. Evaluamos en x igual a 2 y el resultado tiene que ser 1. Si evaluamos en 2 nos quedaría 4c1 y el otro nos quedaría c2 partido por 8. Eso es 1.
Sí, vamos a hacer uno de raíces. Y la otra condición era, hoy aunque no sea mirando la hora, yo creo que alcanzamos a hacer el de reducción de orden nomás. Que tengo que salir otro ratito. Ya, y la derivada, si la evaluamos en 2, nos quedaría 4C1 de nuevo, menos 3 partido en 16C2. Y esto tiene que ser 0. Ya, pero en todo caso, de mezclas tengo también uno hecho en Twitch. Está. Lo subí a la parte, a ver, déjenme mirarlo. Y está explicado completamente. Se llama, bueno, está en la colección que dice lo que salga. Colección, lo que salga. Voy a dejarlo aquí. ¿Por qué? Porque este fue uno que me preguntaron un día que me conecté nomás, a lo que saliera. Y ahí sale la explicación, pues dice lo que salga, explicación de mezclas. ¿Sí? Y también está el PDF de lo que... A ver, está el PDF, ¿no? De este. No, justo el PDF de este no está. Pero está toda la explicación en ese stream y además es cortito. Porque lo hice como mientras estaba haciendo otras cosas. Así que fue cortito y está justo el tanque. Ya, de acá. ¿Qué salió? Eso es un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Para encontrar C1 y C2. Supongamos, porque no quiero resolverlo. Supongamos que el C1 vale 1 y el C2 vale 2. Suponiéndolo, ¿ah? ¿Eh? No es porque no lo quiero resolver nomás. Sí, de raíces sí creo que alcanzo a hacer. Que esos son más cortitos. Ya, suponiendo que sale eso, ¿cuál sería la solución del problema? Sería tomar esto, meterlo ahí, tomar esto y meterlo ahí. Y eso es todo. Ya, como les digo, estoy suponiendo... Ah, listo, ahí están. Ya que las encontraron, ¿cuáles eran? 3 cuartos y 16. O sea, ¿cuál sería la solución? Sería 3 cuartos x cuadrado más 16x a la menos 3. O menos 16. Menos 16. Ya cambiémosle el signo. Listo. ¿Sí? Entonces, para eso sirve el conjunto fundamental de soluciones, chiquillos. Para poder construir la solución general y después hacer lo que se les pida. ¿Ya? Ya, a ver, alguno con... ¿Alguna pregunta, chiquillos? Mientras saco el otro ejercicio, piensen en preguntas. Si es que alguien tiene. Ya miren, en el 6 del mismo listado hay que hacer exactamente lo mismo, solo que hay que derivar cosas más complicadas nomás. ¿Sí? En el 6 de la misma guía hay que hacer exactamente lo mismo, solo que al derivar va a salir más largo. Ya,
Había uno con reducción de orden. ¿Dónde está? Ya. El 11B, creo que del mismo listado, no estoy seguro, pero tiene que ver con reducción de orden. Lo copié porque era más cortito copiarlo que estar copiando la imagen completa. Ya, ¿de qué se trata este ejercicio? Tenemos una EDO que es homogénea y lineal. ¿Ya? Esas son las características que tiene que tener la EDO para utilizar reducción de orden. Tiene que ser lineal y homogénea. ¿Ya? Da lo mismo si tiene coeficientes constantes o coeficientes variables. Tiene que ser lineal y homogénea. ¿Sí? Ya, ¿y en qué consiste el método? Nosotros vamos a suponer que una segunda solución de la EDO va a ser ¿qué cosa? Una función que desconocemos multiplicado por la solución que ya teníamos, o sea, multiplicado por el I1. ¿Sí? El razonamiento detrás de esto es, tengo una solución. ¿Qué vamos a hacer? Buscar una función que no conocemos, pero la vamos a buscar, que me modifique la solución que ya tengo y me la convierta en otra solución. ¿Ya? Ese fue el razonamiento detrás del que pensó esta cosa. Tenemos una solución y la vamos a multiplicar por algo que me la modifique para obtener la otra. ¿Qué significa que sea homogénea? Que no tiene término libre. O el término libre es cero. ¿Sí? En EDO de orden superior, eso es homogénea. Que no hay término libre. O sea, si aquí hubiese una X, ya no. ¿Sí? Si hubiese un 1, ya no. ¿Vale? ¿Se entiende? Ya, y como la I2 es solución, porque eso es lo que estamos suponiendo. Estamos suponiendo que esa I2 es solución de la EDO. Ya, y para reemplazarla, aquí volvemos a lo mismo. ¿Cuándo es solución? ¿Cuándo lo podemos reemplazar? ¿Qué tendríamos que hacer? Tomar todo esto, insertarlo ahí. Derivarlo, insertarlo ahí. Derivarlo de nuevo, insertarlo ahí. Eso es lo que vamos a hacer. Quizá hice un ejercicio muy largo para este, pero no, pensé que era más corto. Ya no, pero sale de más. ¿Cuál es la primera derivada? Aquí hay multiplicaciones. Ya sabemos cómo derivar esto. Derivar el primero por los otros dos sin derivar, más la derivada del segundo por los otros sin derivar, más la derivada del tercero por los otros sin derivar, ¿cierto? Es la derivada de un producto. Derivada del primero, que es la función que no conocemos, por los otros dos sin derivar, más
el primero sin derivar, derivada del segundo, tercero sin derivar, y por último, mantenemos los dos primeros y derivamos el coseno, que sabemos que es menos seno, ¿cierto? Ahí está. ¿Podemos factorizar por algo? Según yo, sí, por la exponencial. ¿Sí o no? ¿Servirá de algo? Supongamos que sí. Ahí está. Derivemos de nuevo. ¿Por qué hay que derivar de nuevo? Como les comentaba, porque tenemos que reemplazar ahí. No queda de otra. Eso es lo malo de la reducción de orden, que hay que hacer muchas derivadas. ¿Cuál sería la otra? No, ¿saben qué? No voy a factorizarlo. Creo que queda mejor derivar todo esto nomás. A ver. ¿O no? No. Miento. Es mejor derivar aquí. Deriva de la exponencial, la misma. Voy a escribirlo así nomás, no lo voy a poner x, porque ya sabemos que depende de x, ¿vale? Ahí estaría la derivada del primero por el segundo sin derivar, y ahora tendríamos que agregar el primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea, la derivada de todo eso. O si quieren verlo acá, la derivada de todo eso. Que de nuevo son hartos productos. ¿Cómo nos quedaría la derivada del primero en los tres casos? Derivar eso, derivar eso, derivar eso, ¿cierto? Y mantener lo otro. ¿Ya? Ahí derivé los primeros y mantuve los segundos. Ahora hay que derivar, ¿qué cosa? Los segundos y mantener los primeros. ¿Ya? Deriva el coseno va a ser menos seno, del coseno va a ser menos seno y del seno va a ser coseno. Todo va a tener signo menos. Menos u' seno de x menos u seno x menos u coseno x. Ahí está. Y ahora tenemos que hacer toda la ensalada, pues juntar todo. ¿Qué es lo que es juntar todo? Segunda derivada menos 2 veces primera derivada más 2 veces la función sin derivar. Esa es la combinación que hay que hacer ahora para ver cuánto da. Segunda derivada era menos 2 veces primera derivada más 2 veces la función sin derivar. Eso es lo que tenemos que hacer. La segunda derivada es lo que acabamos de calcular, esto. Fíjense que lo podemos factorizar por una pura exponencial. ¿Cuánto nos queda? U' coseno. Aquí hay que empezar a juntar términos nomás. No queda de otra. U' coseno, donde hay otro. U' coseno. Serían 2 u' coseno. ¿Qué otras cosas tenemos en común? Miren lo que ocurre aquí. El u coseno
Se simplifica con ese menos u coseno. Bien, algo. ¿Qué más? U seno. ¿Se junta con algo? U seno. Ahí los puedo juntar. Tenemos 2u seno. ¿Qué otra cosa podríamos juntar? Los u' seno. Serían 2, ¿cierto? U' seno. Y por último, el u segunda coseno. Ahí recién tenemos la segunda derivada. Nos faltan las otras dos. ¿Sí? Todo esto que acabo de escribir es solamente la segunda derivada. Nos faltaría hacer menos 2 veces la primera derivada y más 2 veces la función sin derivar. Ya, menos 2 veces la primera derivada. ¿Dónde está? Acá. Ya está más fácil. Menos 2 veces eso. Ahí está. Y la otra sería 2 veces la i. Esa es la más fácil de todas. Era e elevado a x. Por u primero. ¿Dónde está? Aquí está. E elevado a x coseno de x. Y ahora hay que empezar a jugar. Pues, ¿qué cosas se van? ¿Qué cosas se quedan? Cosas que tengan segunda derivada. Hay una sola, que es esta. ¿Cierto? E elevado a x coseno de x por mu segunda o u segunda. Ya, ahí está. Entonces, ese término está listo. Cosas con i'. ¿Qué cosas tienen i'? Aquí tenemos 2 u' coseno. Y acá, miren, tenemos menos 2 u' coseno. Esos se simplifican. Algo bueno. Ese se va con ese. ¿Qué más tenemos con u'? ¿Tenemos algo más o no? Tenemos una sola, ¿cierto? Sí, una sola. Esa. Que nos va a quedar menos 2 elevado a x seno de x u'. Eso queda. ¿Y qué ocurre con las otras? Las otras deberían cancelarse, a ver si es cierto. Menos 2 u seno. Menos 2 u seno. ¿Hay alguna con eso? Sí, pues acá. Menos 2 por menos u queda positivo. O sea, se van a simplificar esas dos. Y las últimas también. Tenemos menos 2 e u coseno. Y acá tenemos más 2 e u coseno. Se simplifican esas últimas dos. ¿Sí? Ya, ahí está. Se redujo harto. Después esto igual lo pueden comprobar ustedes, haciendo las cuentas. Son largas, pero se puede. Ya. ¿Y por qué el método se llama reducción de orden?
¿Qué es lo que observan ustedes? ¿Se ve algo interesante o no? Estamos aquí. De partida las exponenciales, se puede dividir por ellas. Y el método, ¿por qué se llama reducción de orden? Porque está, claro, la segunda derivada de u, está la primera derivada de u, pero no está la u. ¿Sí? ¿Y de qué me sirve a mí que no esté la u? Que podemos definamos una b que sea la u'. Entonces, fíjense en lo que se transforma la EDO. Quedaría coseno de x. U segunda vendría a ser b', ¿cierto? Después, menos 2 seno de x. ¿Qué vendría a ser la b'? O sea, la u'. Vendría a ser la b. Por eso se llama reducción de orden, porque ahora lo que obtuvimos fue una EDO de orden 1. ¿Sí? Siempre que uno hace este proceso, va a llegar a una EDO que no tiene el u. Y al no tener el u, se puede definir eso. Que es como una variable auxiliar, si lo quieren ver así. ¿Ya? Y con eso, como les digo, va a quedar una EDO de orden 1 o de orden 1 menor. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve? Esa tiene que ser lineal, ¿cierto? Tiene que ser lineal. Porque proviene de una lineal. Tiene que ser lineal. Y lineal de orden 1. Esas ya sabemos cómo resolverlas. B', es decir, dividimos por coseno. B' menos 2 tangente de x. B igual 0. O la hacemos por... ¿Qué significa que una función sea tipo C1, C2, C3? Son cuántas derivadas tú le puedes calcular y que sean continuas. ¿Sí? Las C1 son las que tú puedes derivar una vez y tiene derivadas continuas. Las C2 son las que tú puedes derivar dos veces y tienen derivadas continuas. Hasta las de orden 2. Eso es. O sea, las CK serían las que puedes derivar K veces con derivadas continuas. ¿Ya? Es un conjunto de funciones que cumplen eso que te acabo de decir. Ya como les digo, esta es lineal. Pueden hacerla como lineal, pueden hacerla como variables separables. También se puede, miren. Nos quedaría db sobre b es igual a 2 tangente de x de x. Si lo queremos hacer como variables separables. Integramos. Y nos va a quedar ¿qué cosa? Logaritmo natural del valor absoluto de b es igual a... ¿Cuál es la integral de tangente? Es seno sobre menos... ¿Dónde está? Logaritmo natural de coseno, ¿cierto? La integral de tangente menos logaritmo natural de coseno. ¿Sí? Ya, ahora, ojo, aquí ustedes pueden o no pueden agregar la constante de integración. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa una sola vez, no nos interesan todas. ¿Sí? Con una basta. Con una basta para poder hacer el reemplazo de antes. ¿Sí? Y si agregamos la constante de integración las vamos a sacar todas. Así que no es necesario. ¿Qué pasa si exponenciamos? Nos va a quedar que b es
Y lo mismo con los valores absolutos. No nos interesa sacar todas las soluciones, nos interesa solamente una. ¿Por qué una? Porque con una construyo la solución que me falta. No me interesa sacar todas las posibilidades. Ya, ¿y cómo nos quedaría esto? Nos quedaría coseno a la menos 2, ¿cierto? O sea, en otras palabras, secante al cuadrado. Ese es el b. Vamos de vuelta. Tenemos el b. El b era u'. ¿Sí? Acuérdense que b era u'. ¿Cuánto vale u? La integral de la secante al cuadrado. Y eso es tangente. ¿Sí? La tangente, cuando ustedes la derivan, da secante al cuadrado. Al revés sería integral de secante al cuadrado, tangente. ¿Sí? Y ahí estamos listos. ¿Por qué? Porque nuestra segunda solución es lo que habíamos dicho al principio. ¿A dónde está? No, me pasé. Aquí. Esto es lo que habíamos dicho de nuestra segunda solución. Ya, pues la u la acabamos de encontrar. Es tangente. ¿Sí? Y al lado va lo que habíamos dicho al principio. La tangente es seno de x partido en coseno de x. Entonces ahí se simplifican los cosenos y queda la otra solución. ¿Ya? Así es como se utiliza reducción de orden. Como les digo, es un proceso que en lo personal no me gusta, porque es muy largo. Hay que estar derivando, reemplazando, haciendo, pero así se hace. Ustedes tienen una solución, la multiplican por una función que no conocen. ¿Sí? Pero esa función, la gracia que tiene es que les va a transformar la primera solución en la segunda. ¿Y cómo? Derivando toda esta cosa, reemplazándola en la EDO, llegando a algo de este estilo y haciendo este cambio. Por eso, y este es el cambio que le da el nombre al método. ¿Sí? Porque con esto les queda una EDO de orden 1. El nombre proviene de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería? ¿Nos pedirían la solución o no? No me acuerdo cómo copié el ejercicio. Ah, ya, listo. Tenemos dos soluciones. Que era e elevado a x coseno de x, que era la que daban, y la que acabamos de encontrar. Eso es un conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí? ¿Y de qué me sirve el conjunto fundamental? Ya lo habíamos dicho. Cualquier solución del problema es combinación de esas dos. Entonces sería la solución general de la EDO. ¿Ya? Preguntas. Como les digo, este método es bien largo, pero a la vez es bien estándar. Función conocida por algo que me la va a modificar. Derivamos cuantas veces sea necesario, en este caso son 2. Hicimos un montón de cuentas. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Porque había que reemplazar las derivadas en la EDO nomás. Y después de hacer todo eso, y aquí es donde hay un punto en donde se dan cuenta si es que van bien o no. Vuelven a obtener una EDO, pero ¿para quién? Para la función desconocida.
Y en esa EDO no aparece U. ¿Por qué no aparece? Porque así es el método. ¿Sí? Y de hecho no puede aparecer porque al no aparecer ustedes pueden definir esto. Si en alguna parte les aparece, por ejemplo, no sé, pues por decir algo les queda tangente de x por u igual a 0, significa que algo hicieron mal. Porque como les digo, el u no puede aparecer al hacer reducción de orden. ¿Ya? Y hay que ir para atrás y revisar todo el ejercicio. Preguntas. Como les digo, es largo, pero es siempre lo mismo. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Sí, sí, es re largo. Como te digo, todo lo que tenga que ver con reducción de orden generalmente es largo. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a quedar ahí. Tuvimos casi 2 horas, pero igual estuvo entretenido. El PDF se lo voy a subir, va a estar en la descripción del video, ¿vale? En Twitch, eso lo pueden ver cualquiera. El video es el que después uno puede ver solo con suscripción, pero el PDF lo pueden ver todos, ¿ya? Así que eso, pues chiquillos, que les vaya bonito, estudien harto. En una de esas igual se puede hacer algo, no sé, antes de la prueba, pero no se los puedo asegurar. Pero puede ser. Sí, ya, chao, nos vemos, que estén bien, cuídense, que tengan un buen fin de semana, aunque sea de estudio, pero bueno al fin. Ya.